Hola, mi nombre es Juan David Gómez Gómez y soy estudiante de tercer nivel de Ingeniería Mecánica, y en este video voy a hablar un poco acerca de lo que son los azúcares y la síntesis de proteínas en el organismo. Primero que todo vamos a comenzar definiendo qué son los azúcares. Los azúcares son una forma simple de carbohidratos que están compuestos de átomos de oxígeno, de carbono y de hidrógeno. También son llamados monosacáridos simples. Generalmente se denominan azúcares a los glúcidos, que en la mayoría de los casos tienen sabores a dulce, como son los diferentes monosacáridos y los disacáridos, y también los polisacáridos. Existen muchos tipos distintos de azúcares que pueden cumplir diversas funciones en los alimentos y en las bebidas. Estos azúcares se dividen en monosacáridos, disacáridos, y pues ya los nombramos, ¿no? Entonces, en los monosacáridos tenemos, por ejemplo, la glucosa, la galactosa, la fructosa, y en los disacáridos tenemos la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Todos estos azúcares se encuentran de forma natural. Por ejemplo, la glucosa, la fructosa y la sacarosa están presentes en la mayoría de las frutas y las verduras. También están presentes en la miel. El que más comúnmente consumimos es la sacarosa, que también nosotros la denominamos como el azúcar de mesa, ¿sí? Que es el azúcar blanco. Y esto se encuentra de manera natural en la caña de azúcar y en la remolacha, ¿sí? Más que todo, esas son las fuentes naturales del azúcar que nosotros conocemos. El azúcar, como lo conocemos nosotros, es un producto usado tradicionalmente para endulzar las bebidas y las comidas, especialmente la parte de repostería. Es muy importante el azúcar en esta parte, para hacer panes, para hacer tostado, para hacer cualquier cosa que tenga que ver con harinas. El azúcar es muy importante. La parte más consumida, o sea, el consumo es extraordinario, pues principalmente de caña de azúcar. La caña de azúcar es muy importante para la fabricación del azúcar como tal, el cual, pues, a pesar de que tiene alternativas como son la stevia, la miel, la melaza y pues entre otros, el sabor de este azúcar es tradicional y pues predomina a la hora de degustar el sabor. Pero sin embargo, esta sustancia también la podemos encontrar en diferentes formas naturales. Por ejemplo, bueno, en la totalidad de los alimentos que nosotros consumimos hay una gran cantidad de azúcares, como lo son el banano, que tiene fructosa. Todas las frutas tienen un porcentaje de azúcar. Y pues en estas presentaciones también podemos encontrar el azúcar. También podemos analizar que se dividen en dos partes los azúcares. Se dividen en libres, que es el blanco que nosotros conocemos, y en intrínsecos, que son los otros, los más naturales, los menos procesados, ¿sí? Entonces, ya con lo que hemos hablado, prácticamente el azúcar es comúnmente usado por nosotros, ¿sí? El azúcar se añade para dar sabor a los alimentos y hacerlos más agradables al paladar. El azúcar comúnmente se puede encontrar mucho en los dulces, y pues esto lo asociamos a problemas de sobrepeso, problemas a nivel sanguíneo y demás problemas. ¿Por qué? La razón es porque contienen calorías vacías. O sea, ¿qué quiere decir calorías vacías? Que no contienen ningún tipo de nutrientes. Entonces la OMS simplemente dijo, vamos a recomendar que el consumo de estos azúcares debería, ¿sí? Porque la gente no lo hace, pero debería ser menos al 10% de la ingesta calórica total. De ahí se derivan las diferentes enfermedades que hay respecto al azúcar. De eso vamos a hablar más adelante. Pero por el momento, por este motivo, podemos decir que el azúcar es un componente importante a la hora de nosotros preparar nuestros alimentos. Claro que tiene sus repercusiones, tiene mala repercusión cuando hay mucho consumo de azúcar, pero igual el cuerpo necesita el azúcar para los carbohidratos.
Entonces pues vamos a pasar a ver los diferentes tipos de enfermedades que puede ocasionar la sobreingesta de azúcares en el cuerpo. Bien, entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que tiene que ver las enfermedades con la alta ingesta de azúcares en el organismo. Primero que todo vamos a ver un problema que es común entre la sociedad. Resulta que los monosacáridos simples atraen bacterias y estas bacterias se alojan en nuestros dientes. Estas bacterias crean un ácido que es perjudicial para el esmalte del diente. Lo que hace este ácido es que lo desgasta y lo debilita, creando así caries, creando así sensibilidad en los dientes, problemas que pueden traer como consecuencia el desgaste total del diente y hasta la exodoncia del mismo. Otra repercusión que tenemos a nivel corporal es el hambre descontrolada. Resulta que unos científicos hicieron un estudio y se dieron de cuenta que la fructosa, el tipo de azúcar que manejan las frutas, influye en la leptina. ¿Qué es la leptina? La leptina es la hormona que controla la sensación de hambre. Entonces, el consumo crónico de la fructosa provoca resistencia a la leptina. ¿Y qué pasa con esto? Pues que esto contribuye a que las personas pierdan el control sobre el hambre, y esto puede repercutir a niveles dietarios, ¿sí?, en cada persona, creando un desorden alimenticio en la misma. Tenemos también el aumento de peso. Las comidas ricas en azúcares también son ricas en calorías, pero tienen poca capacidad de saciar el hambre. Contrariamente, los productos que contienen pocos azúcares contribuyen al organismo a experimentar cambios. Entonces, las personas que deseen perder peso se les aconseja empezar por reducir el consumo de alimentos altos en azúcares. Pero las que tienden a ser obesas y a tener enfermedades multifacéticas es porque tienen una dieta muy alta en azúcares. Otra cuestión que tenemos es que los azúcares causan que el organismo exija más insulina. La insulina es una hormona que se encarga de transformar los alimentos en energía. Entonces, una vez aumenta el nivel de insulina, provoca la resistencia del organismo hacia la misma, ¿sí? Entonces de esta manera la sangre empieza como a formarse en coágulos y empieza a ser glucosa, ¿sí? Entonces el factor principal que desencadena la obesidad es este, y esto es un problema muy grave. También tenemos la diabetes, que el principal factor causante de esta enfermedad es el consumo de refrescos y bebidas energizantes, como gaseosas o bebidas que sean hipercalóricas. Las personas que consumen diariamente 1 o 2 latas de estas bebidas corren un riesgo mucho más grande de desarrollar enfermedades como la diabetes tipo 2 y ponen en riesgo su vida. Estas enfermedades como que van de la mano, porque la obesidad no se queda atrás. Aparte de la diabetes, el consumo de refrescos al ser ricos en azúcar también provocan el aumento de peso. Esteatosis hepática, o más conocida como hígado graso. ¿Qué es esto? Bueno, primero vamos a explicar la razón por la cual se produce esta enfermedad. Resulta que el hígado se sobrecarga. ¿Por qué? Porque es el único órgano que es responsable de metabolizar la fructosa. Por esto, cuanta más fructosa se acumule, más trabajo habrá para el hígado. Entonces, el exceso de fructosa lleva al hígado a desarrollar esteatosis hepática. Incluso en las personas que nunca han abusado de las bebidas alcohólicas también se puede desarrollar. También está el cáncer de páncreas, una enfermedad difícil de tratar. El cáncer de páncreas es uno de los cánceres más mortíferos que puede ser consecuencia del sobreconsumo de azúcar. Insuficiencia renal crónica. Es una enfermedad que también deriva del abuso de azúcares, y esta enfermedad lo que consiste es que causa una pérdida progresiva e irreversible de las funciones renales. También tenemos la hipertensión arterial, y estudios nos demuestran que el consumo diario de 74 gramos de azúcar en fructosa o en sacarosa podría estar relacionado con el riesgo de sufrir hipertensión arterial. El consumo de azúcar está ligado a la aparición de enfermedades cardiovasculares. La obesidad y la diabetes provocadas por el sobreconsumo del azúcar son causantes principalmente del desarrollo de las disfunciones cognitivas, como el Alzheimer. Malnutrición. Las personas que extraen el 18% de sus calorías del consumo de azúcar sufren deficiencias de elementos imprescindibles para la salud, como es el ácido fólico, el ácido cálcico, el hierro, la vitamina A y la vitamina C. Bien, con esto terminamos la parte de azúcares, y pues tenemos como conclusión
que nuestro organismo es una balanza, no podemos descompensarla. Tenemos una sobreingesta de azúcares, podemos desnivelar la balanza y esto causa enfermedades muy relevantes en nuestro organismo que pueden conllevarnos a la muerte. Entonces resalto la importancia de tener una dieta balanceada en todas las comidas que nosotros tengamos en el día. Bien, ahora vamos a hablar sobre algunas cosas relacionadas a la síntesis de proteínas. Bien, entonces vamos a comenzar definiendo qué son las síntesis de proteínas. Se conoce como síntesis de proteínas al proceso por el cual se componen nuevas proteínas a partir de los 20 aminoácidos esenciales. Bueno, en este proceso se transcribe el ADN y el ARN. La síntesis de proteínas se realiza en los ribosomas que están situados en el citoplasma celular. Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito acerca de lo que es la transcripción en el proceso de síntesis de proteínas. ¿Qué podemos decir de esto? Pues es un proceso durante el cual la información genética contenida en el DNA es copiado a un RNA de una cadena única llamada RNA mensajero. La transcripción es catalizada por una enzima llamada RNA polimerasa. El proceso se inicia separándose una posición de la cadena de DNA. Una de ellas, llamada hebra sentido, se utiliza como molde por el RNA polimerasa para incorporar nucleótidos con base complementarias dispuestas en las mismas secuencias que en la hebra antisentido. Complementaria de la hebra sentido inicial. La única diferencia consiste en que la tiamina del DNA inicial es sustituida por el uracilo en el RNA mensajero. Así, por ejemplo, una cadena ATGCAT de la hebra de sentido del DNA inicial producirá una secuencia UACGUA. Bueno, el tema suena un poco enredado y un poco difícil de entender, pero expliquémoslo con otras palabras. Bueno, esto es un tema de genética interesante. Entonces, lo que vamos a tener en mente es cómo del ADN podemos crear o sintetizar proteínas, ¿sí? Básicamente lo que pasa aquí es que nuestro ADN está dentro de la membrana nuclear, entonces es como una bolsita, la membrana nuclear, y el ADN llega hasta el ribosoma y el ribosoma se crea o se sintetiza las proteínas. Todo esto ocurre dentro de una célula. Bueno, el problema está en si el ADN no puede salir de la membrana nuclear, ¿cómo hace para llegar al ribosoma y crear las proteínas? Bueno, esto se basa en dos pasos. Uno se llama transcripción y otro traducción. Los héroes de la historia van a ser 3 moléculas. Estas moléculas van a ser el ARN mensajero, el ARN transmisión y el ARN ribosoma o ribosomado. Cada uno va a entrar en puntos para que todo esto suceda y se creen las proteínas. Bueno, entonces, antes de seguir, sería bueno que ustedes leyeran conceptos básicos del ADN y del ARN. Listo, entonces vamos a continuar. Una de las diferencias del ADN y el ARN es que en el ADN hay bases nitrogenadas que se llaman timinas. Entonces en el ARN esas bases nitrogenadas que se llaman timinas se cambian y se llaman uracilos. ¿Listo? Entonces ya sabemos que el ADN no puede salir de la membrana nuclear. Entonces, ¿cómo va a ser? Entonces lo que va a hacer es agarrar y sacar una copia, pero en forma de ARN. O sea, va a tener sus bases nitrogenadas que son timina por uracilo y se va a volver ARN. Y al volverse ARN, el ARN sí puede salir de la membrana nuclear. Entonces el ARN ya va a salir. Entonces, ya que se clonó, por así decirlo, en forma de ARN, el ARN sí puede salir de la membrana nuclear y lo va a hacer. Va a salir y este ARN
se va a llamar ARN mensajero, es el que lleva el mensaje. A esto se le llama la transcripción, al proceso en el que el ADN se vuelve en ARN. Una vez que ya salió el ARN mensajero, bueno, se le dice mensajero porque es el que lleva el mensaje, ¿verdad? Entonces el ARN mensajero ya sale de la membrana nuclear y sale buscando al ribosoma. Pero el ARN mensajero solo lleva la mitad de información, o sea, solamente lleva una parte de la información. ¿Quién tiene la otra parte de la información? La otra parte de la información la tiene el ADN de transferencia. Y el ADN de transferencia está rodeando toda la célula, buscando su otro lado de información. Una vez se encuentran, la atrapa y se va al ribosoma. Entonces, el ARN mensajero va al ribosoma y el ARN de transferencia también. Entonces la traducción empieza cuando llegan los dos al ribosoma y entonces se encajan, ¿sí? Entonces la información que llevaba el ARN mensajero y la información que llevaba de transferencia se encajan y así todas las piezas empiezan a encajar como si fuera una máquina, y ya que las han encajado van creando los aminoácidos. Pero una proteína es un conjunto de aminoácidos. Falta que peguen los aminoácidos. Entonces, ¿quién va a pegar los aminoácidos? ¿Quién va a pegar los aminoácidos? El ARN ribosomal. Entonces todos los aminoácidos que se fueron creando, él los va a empezar a pegar. Entonces ahí se van creando las proteínas. Y pues esto fue básicamente la síntesis de proteínas. Esto es la traducción. O sea, ensamblar las dos mitades, crearme aminoácidos y del ADN ribosomal pegar los aminoácidos y crear las proteínas. Entonces esto es como una maquinita. Un receptor va mandando información a un transmisor y poco a poco se van ensamblando los aminoácidos para crear proteínas. Entonces podemos ver el complejo trabajo que hace la célula. Y pues vamos a dejar el tema hasta aquí porque es demasiado extenso y demasiado complejo, pero podemos concluir que la síntesis de proteínas es un proceso fundamental y es muy importante conocerlo y tenerlo en cuenta. Muchas gracias por la atención prestada en este video.